desde la semana pasada, porque el módulo que es un módulo más convencional, pero desde la clase pasada estamos hablando de embriología. Y otra vez el septo y el tabique y el troncocono y la monocorda y conceptos de embriología que ustedes llevaron en la carrera de medicina hace 6, 8, 10 años en algunos casos, ¿no? O más. Para algunos les puede causar extrañeza que en lugar de tomarnos una hora para revisar las últimas guías, nos tomemos una hora o dos para ver fisiología cardíaca básica o anatomía cardíaca básica. Pero es parte del modelo que tenemos en el instituto que nos ha probado ser muy útil. Es formarlos desde cero, desde la base. Porque si ustedes aprenden solo lo último, lo nuevo, y nos dedicáramos aquí una hora más a discutir un artículo nuevo que por supuesto que tiene eficacia, pero sin saber la base, cuando las cosas cambien ustedes ya no van a tener que hacer. Si ustedes construyen un edificio y solo se fijan en la decoración, en los acabados, en lo bonito del terminado, pero nadie se pone a ver lo difícil y lo árido que es colar el cimento, la cimentación, pues ese edificio se va a caer a una postería. Lo más importante es que ustedes aprendan lo básico profundamente a detalle. La plausibilidad biológica de los hechos es lo que les va a determinar que las cosas que vengan nuevas sean o no compatibles con la verdad y puedan seguir funcionando. Yo lo que aprendí en cardiología cuando era residente hoy es completamente diferente. Cuando estaba residente no usaba metadonadora, se vaya a cargar. Soy relativamente joven. Evidentemente no existía tratamiento médico para la falla cardíaca con fracción de expulsión reducida más que diuréticos y IECA. La digoxina era nuestra madre, piedra angular de todos los tratamientos, que lo sigue siendo muy por tradición, pero que era todavía más importante. Y eso se poco. Pero en cambio, lo que aprendí de precarga, postcarga y contractilidad que nos enseñó el doctor Guadalajara no ha dejado de ser útil desde los 70s, 80s, 90s hasta ahora. O sea, aprender fisiología es básico y entonces no es ofensa a la inteligencia de nadie. Nos vamos a regresar hasta las ciencias básicas al detalle más mínimo para que a partir de ahí construyan conocimiento. Son cosas que ya han visto, que ya conocen, que algunos ya dominan, pero la van a ver desde un enfoque completamente diferente. Y entonces vamos por eso a empezar desde el ciclo cardíaco. Y para eso quiero que se regresen a esta gráfica clásica en la cardiología que ustedes tienen que tener tatuada en lo más recóndito de su cuerpo. Es la gráfica presión-volumen. De este lado vamos a tener la presión, de este vamos a tener el volumen. La gráfica presión-volumen es básica en la cardiología. Los movimientos sobre esa gráfica son lo que nos van a permitir entender cómo se comportan las enfermedades y cómo se comportan los tratamientos de las intervenciones que hagamos. En esta gráfica de presión-volumen vamos a empezar al final de la sístole, la telesístole. En la telesístole, el volumen del ventrículo izquierdo es el más bajito que van a tener en todo el ciclo cardíaco. El volumen telesistólico es el más pequeño, el más bajo que existe durante todo el ciclo cardíaco. Volumen telesistólico. ¿Y por qué es el más pequeño? Porque acaba de ocurrir una sístole, se acaba de vaciar y es solamente el volumen remanente, nunca es cero. Evidentemente nunca es cero el volumen telesistólico, siempre queda algo remanente. Y la presión también es la más baja que van a encontrar en todo el volumen. Entonces, si nos vamos a una gráfica de presión contra volumen, el momento de la telesístole, vamos a tener un punto aquí. Mínima presión y mínimo volumen, pero que no es cero. Este punto le llamamos punto diastólico 1. Este punto diastólico 1 más o menos son de 0 a 6 milímetros de mercurio de presión. En algunos casos muy cercano a 0, en algunos casos negativo incluso. La presión de succión incluso puede tener el momento que menos volumen tiene. Y el momento que más volumen va a tener el ventrículo, ¿cuál es? ¿Recuerdas tu nombre? Oscar. ¿Cuál es el momento con más volumen dentro del ventrículo? Ok, volumen del diastólico. En ese momento vas a tener muchísimo más volumen y un poquito más de presión. Y a este punto le vamos a llamar punto diastólico 2, que normalmente en un corazón sano es menor a 12 milímetros de mercurio de presión. La famosísima D2 del ventrículo izquierdo. 12 milímetros de mercurio. Entonces, durante la diástole, el ventrículo izquierdo tuvo que subir de nada a 12 milímetros de mercurio de presión, aumentando significativamente el volumen. Tuvo que acomodar mucho volumen sin incrementar gran parte de la presión. A esa capacidad que tiene el corazón de recibir volumen sin incrementar tanto la presión se le llama capacitancia. ¿Es un término? ¿Alguien sabe otro? Elastancia. ¿Cuál? Elastancia. Elastancia no, ese es otro. Es una mala traducción, pero es la compliance. ¿Qué tan compliante
la capacidad que tiene de acomodar volumen. Acomodar volumen, ¿en qué parte del ciclo cardíaco del ventrículo acomoda volumen? O sea, en el diástole. Acomodar volumen sin incrementar tanto la presión. Cuando un ventrículo pierde esa capacidad, incrementos del volumen dan incrementos mucho más pronunciados de la presión. Un paciente que tiene disfunción diastólica, lo que tiene es más presión por menos volumen. Le cabe menos volumen o le cabe a expensas de mayor presión y por tanto se incrementa la presión diastólica. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada tienen este fenómeno. No tienen problemas en la fracción de expulsión, pero tienen problemas en acomodar volumen sin tener que incrementar sus presiones de llenado. Por eso es un criterio absoluto de diagnóstico de falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, que tengas síntomas de falla cardíaca y evidencia de incremento de presiones de llenado o de biomarcadores que te hagan sopesar que tienes incremento de las presiones de llenado, como los péptidos natriuréticos, que son marcadores de estiramiento de la fibra muscular. Entonces, la presión telediastólica va a ser este punto, el punto T2 del ventrículo izquierdo. Y a partir de ahí estás en 12 milímetros de mercurio, pero la bronca es que para que tú puedas desplazar volumen, necesitas superar una presión. Acuérdense que el sistema circulatorio siempre funciona a partir de un gradiente de presión. Desplazas volumen de donde hay menos presión a donde hay más presión. O sea, aquí el ventrículo izquierdo tiene que desplazar volumen hacia la aorta, pero la aorta en diástole, ¿cuánta presión tiene? 80 milímetros de mercurio. ¿Y el ventrículo cuánta tenía? 12. 12 no es mayor a 80, por lo tanto no desplaza nada. Necesita incrementar su presión al menos 80 para poder empezar a desplazar ese volumen. Y entonces ahí es en donde viene la contracción isovolumétrica, que te permite incrementar la presión de manera muy significativa sin cambiar el volumen. Por eso se llama isovolumétrica. Y esta contracción isovolumétrica te permite alcanzar los 120 y superarlos y por lo tanto abrir la válvula aórtica y empezar el vacío. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces esta primera fase del ciclo cardíaco es la diástole, y la diástole tiene la función de acomodar volumen sin incrementar tanto la presión. Y se va a dividir en 3 subfases. En realidad esta gráfica no es una línea recta, es más o menos así. Esta primera subfase se llama llenado ventricular rápido. Y en esta fase aproximadamente pasa el 70% del gasto cardíaco. La segunda fase, que se fijan ustedes es como una meseta, donde sí aumenta el volumen pero prácticamente no cambia la presión, se llama llenado ventricular lento. Y esta más o menos tiene el 10% del gasto cardíaco. Algunos lo llaman diastasis, porque es como una fase estática dentro de la diástole, no hay mucho movimiento de volumen, por lo tanto le llaman diastasis, es prácticamente un escurrimiento de sangre. Y finalmente el 20% restante lo va a dar la contracción auricular. Este 20% restante del gasto. Vean, este incremento de la presión y del volumen que lo da la contracción directamente activa de las aurículas. Producto, por supuesto, de la despolarización auricular, es decir, de la onda P, la responsable de la contracción y del exprim. La forma de exprimirse de las aurículas es este 20%. La famosísima patada auricular, la contribución auricular al gasto. Si no hubiera contracción auricular, perderías este 20%, que se quedaría remanente en las orejuelas o atrapado ahí en la aurícula y no bajaría el ventrículo si no es porque se contrae. Por lo tanto, este 20% se pierde cuando hay disincronía atrioventricular. ¿Cuál es el grado máximo de disincronía atrioventricular o de disociación atrioventricular? ¿Qué enfermedad puede disociar o divorciar por completo aurículas de ventrículos? El bloqueo de completo. En el bloqueo de completo sí tienes contracción auricular, pero no está asociada a la diástole. Tienes contracciones auriculares en cualquier momento que no van asociadas al ciclo cardíaco. Pero imagínate una enfermedad donde ni siquiera tienes contracciones auriculares. No hay actividad eléctrica auricular, por ejemplo, o la hay anormal, como en la FA, como en el flutter, como en el paro sinusal. No tienes actividad auricular y pierdes este gasto cardíaco. Si en un sujeto sano el gasto cardíaco normal son 5 litros, más o menos 20% ¿cuánto es? 1 litro. Entonces, imagínate un paciente que cae en una FA paroxística, automáticamente perdió efectivamente 1 litro de circulación por minuto. Es como si le sacaran 2 unidades de sangre, o sea, lo mandaran
con 2 veces sangre. Pues así de mal se siente con bajo gasto, se siente mareado, se siente con disnea, porque está teniendo pérdida de contribución auricular, independientemente de la condición estructural de su corazón. Entonces, esta es una fase muy relevante. Hasta aquí llegamos al final de la diástole. En el momento en el que se alcanza esta presión, para evitar que la sangre refluya hacia la aurícula, se va a cerrar la válvula atrioventricular. Se va a cerrar primero la válvula mitral y después la válvula tricúspide. La diferencia de tiempo es tan pequeña que no se escucha como dos fenómenos aislados. Se escucha como un mismo fenómeno, como un primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas atrioventriculares y justamente marca la distinción entre diástole y sístole. Ahí justo. El primer ruido cardíaco. Se cierra la mitad y se cierra la tricúspide. A partir de que se cierran, ya no puede refluir la sangre, pero tampoco puede salir hacia la aorta porque le falta presión, y entonces ahora sí viene la fase de contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, como su nombre lo dice, contraes, generas presión, pero no estás desplazando ningún volumen en ese momento, no cambia nada la volemia. El volumen intraventricular no cambia nada hasta que llegas a 80 milímetros de mercurio. En ese punto logras vencer la presión de la válvula aórtica. Es el momento en el que logras vencer la presión de la válvula aórtica. La válvula aórtica se vence por presión. Necesita el ventrículo generar presión para que se abra la válvula aórtica. Si el ventrículo no genera esa presión, no se abre. Y en la medida en la que genera esa presión es la eficacia del corazón como bomba para poder levantar todo ese volumen y mandarlo hacia la aorta. Entonces abres con 80 milímetros de mercurio la presión aórtica y ahora sí, una vez abierta la válvula aórtica, pues ¡pum!, sale todo el flujo sanguíneo hacia la aorta. Y entonces tienes salida de sangre y por lo tanto el volumen se reduce. Tienes un pico máximo de presión sistólica que es aquí, 120, pero se fijan cómo ya se va reduciendo el volumen. Y después poco a poco va cayendo el volumen y va cayendo la presión hasta que llegas otra vez al punto crítico de cierre de la válvula aórtica, que vuelven a ser 80 milímetros de mercurio. Entonces sale toda la sangre con mucha presión, se va perdiendo el momento, se va perdiendo la inercia, va bajando, hasta que llega otra vez a 80 y ¡pum!, se cierra la válvula aórtica. Y ahí se deja de moverse. A toda esta fase, ¿cómo se le llamó? Fase expulsiva. Si algunos tienen mucho interés y se quieren clavar más en el tema, un libro clásico que describe desde una perspectiva mucho más fisiológica y clínica el ciclo cardíaco es el libro de fonomecanocardiografía del Dr. Bernardo Fischler, que está en la biblioteca. Ya no lo venden, ya no lo van a encontrar, capaz que tiendas de copias para que el doctor lo tiene, pero echen una repasada. Es un libro clásico en la historia de la cardiología que revive conceptos básicos de la fisiología y los traslada a la fonomecanocardiografía. Ya no hacemos fono, pero la fono te puede permitir entender muchos de los fenómenos acústicos, de los soplos, de los eventos fisiopatológicos que ocurren en muchas enfermedades del corazón. Y el libro del Dr. Fischler, cuando describe el ciclo cardíaco, describe varias fases de la fase expulsiva. Una fase taquibárica, otra taquivolémica. Ya lo hemos simplificado un poco, pero en resumen, esta fase lo único que hace es subir la presión hasta un punto máximo, después poco a poco va decrementándose la presión y desplazas todo el volumen de sangre durante ese fenómeno. Termina con el cierre de la válvula ventrículo-arterial, ya sea la aorta o la pulmonar, y en ese momento se produce el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco marca el fin de la sístole clínica, en lo que tú puedes percibir en un paciente. El segundo ruido cardíaco. Pero no acaba la sístole desde el punto de vista fisiológico, porque todavía falta una fase muy importante, que es la relajación isovolumétrica. Esta fase, donde el ventrículo se relaja, amplía otra vez el diámetro de la cavidad sin cambiar el volumen. Entonces, al no cambiar el volumen, pero sí aumentar el diámetro, lo que ocurre es que baja drásticamente la presión, hasta volver a ser 0, de 80 a 0. Y es la fase del ciclo cardíaco que más energía consume, la que más energía demanda, la relajación
relajación isovolumétrica. Y la relajación isovolumétrica es, por tanto, la primera fase del ciclo cardíaco que se compromete. La isquemia, como es la que más energía consume, es lo primero que se compromete. Entonces, los pacientes con cardiopatía isquémica, con un fenómeno de angina o con un síndrome coronario agudo, empiezan a tener trastornos de la función diastólica muchísimo más temprano a que tengan trastornos de la función sistólica, por este fenómeno de pérdida de la relajación isovolumétrica. ¿Alguien sabe cuál es la teoría de Torrent-Wasp? ¿Alguien ha oído hablar de Torrent-Wasp? De Alfonso Torrent-Wasp. Torrent-Wasp es un patólogo español. Es un patólogo español que hasta hace pocos años era pues, considerado no tan relevante como ahora. ¿Qué es lo que hizo Torrent-Wasp? Torrent-Wasp era anatomopatólogo, o sea, no era clínico. Sí. Fue el que describió como la forma de la helicoidal del corazón, que tiene que dar como una doble vuelta para todo. Correcto, por supuesto. Él lo demostró. Él lo demostró con anatomía patológica. Demostró que el corazón en realidad, la musculatura cardíaca en realidad, estaba insertada en forma de una doble hélice, una hélice helicoidal. Y que esa forma permitía que el corazón no se contrayera como siempre pensamos, así, sino en realidad se exprime en la sístole y se desexprime, por decirlo de alguna manera, en la diástole. Hay un movimiento de torsión y de detorsión en la diástole. Y ese movimiento de torsión es activo energéticamente, o sea, consume energía torcerte y exprimirte, pero consume mucho más energía el movimiento en sentido contrario de detorcer. Y ese movimiento en sentido contrario para detorcerte permite que se abierta abra la cavidad y reciba todo ese volumen, pero incluso es un movimiento tan activo que hasta disminuye tanto la presión que parecería como que succionara la sangre de las aurículas. Este movimiento de torsión entonces te ayuda a chupar sangre para la diástole y es un movimiento activo. ¿Y cómo lo demostró? Pues, de manera un poco convencional, lo que hizo fue disecar fibras de corazón cosido. ¿Cómo hacen cortes los patólogos? Cuando se muere un paciente y van a la patología, les hacen cortes, fotografías, ¿están crudos o están cocidos? Crudos. Crudos, es un músculo crudo. Ustedes han comido músculo crudo, tal vez alguna vez a alguien le gusta la comida cruda, la carne cruda, etc. Pero en realidad, si tú pones a asar carne, cambia la textura. ¿Qué es más fácil? ¿Cortar un pedazo de vacío crudo o de un vacío después de asado? Pues si tú cortas la carne, una ranchera cruda, te va a costar mucho trabajo disecarla. Si tú la haces muy bien, y aquí habrá alguno que es muy buen asador, si tú la asas muy bien, la cueces muy bien, la carne se te hace solita. Torrent-Wasp con su corazón la sacó seca y los disecó cocidos. Entonces permitió disecar las fibras de una manera mucho más fácil y desenvolver las fibras hasta que le quedó una banda de corazón que se enrolla como si fuera un taquito, de la famosa banda miocárdica. ¿Por qué había pasado desapercibida? Porque era un conocimiento pues, que aportaba poco hasta que los métodos de imagen, particularmente la ecocardiografía, fue capaz de medir ese movimiento de torsión, medir la deformación que tiene en el sentido espiral del corazón. Esa deformación que se puede medir por eco, que se puede medir por resonancia y ya por muchos métodos de imagen, permite calcular el famoso strain, que es una medición mucho más sensible de la capacidad contráctil del corazón que la propia efecto, que permite ver qué tanto se están moviendo esas fibras en ese sentido y entender la fisiología aquí. Y la fase de relajación isovolumétrica es justo la detorsión, por eso consume tanta energía, porque se está detorciendo, se está volviendo a abrir para permitir el retorno a Venus. Entonces el ciclo cardíaco que conocemos siempre pues, está dividido, como ya sabemos muy bien, en dos fases, la sístole y la diástole. Pero estas dos fases van a tener puntos de corte diferentes dependiendo de cómo lo estemos viendo. El ciclo cardíaco son una serie de eventos que parten primero de los eventos eléctricos. Entonces tenemos un ciclo cardíaco eléctrico que está dado por el electrocardiograma, la P, QRS, segmento ST y onda T. Si nos vamos al ciclo eléctrico, podemos decir que desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T tenemos un intervalo, que es el intervalo QT, y el intervalo QT representa la sístole eléctrica del corazón. Y en cambio, desde donde termina la T hasta el siguiente QRS, hasta acá, tenemos la diástole. En un sujeto sano, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? Más o menos, la frecuencia cardíaca promedio normal, 60 latidos por minuto. Si
tienes un paciente con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, quiere decir que tiene un latido por segundo. Hay 60 segundos en un minuto. Tendría un latido por segundo. Si tienes un latido por segundo, ¿cuánto te dura un latido? Pues un segundo, que son 1000 milisegundos. Si yo tengo 1000 milisegundos para un latido, para un ciclo cardíaco, de estos 1000 milisegundos voy a ocupar en la sístole más o menos 440 milisegundos y en la diástole 560 milisegundos. Por eso el QT normal es 440 a 60 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca cambia, el QT cambia y por eso es que hay que corregirlo con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa al QT? Se acorta, se hace más chiquito. Si tú tienes más trabajo que hacer y el mismo tiempo en el día, porque no hay más tiempo de 24 horas que haces, tú sacrificas el descanso, no sacrificas el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes mucho trabajo que hacer, el QT se va acortando, sí, pero tarda mucho en acortarse. ¿Qué se acorta mucho más? La diástole. Las diástoles se hacen mucho más cortitas. Hasta el final se cortan las sístoles. Pero bueno, el QT es la sístole eléctrica y el intervalo TQ o TR es la diástole completa, desde que termina la T hasta que tenemos el final del PR. Y ahí las tres fases: llenado auricular rápido, llenado auricular lento y contracción auricular directamente en la aorta. Entonces, el ciclo cardíaco eléctrico es muy fácil de evidenciarlo. Se usa muchísimo en los métodos de imagen sincronizar el método de imagen al electro, el famoso método del gatillado o gating. Gating SPECT o gating PET o gating TAC. La tomografía, para hacer sus mediciones, se sincroniza el electro. La resonancia se sincroniza el electro para que te pueda decir, bueno, te voy a medir volúmenes en sístole o en diástole, que está sincronizado el electro. ¿Claro acá? Bueno, siguiente. Son eventos eléctricos que dan lugar a fenómenos mecánicos y hemodinámicos, que están muy bien representados por la gráfica de presión contra volumen. Fenómenos mecánicos, contracción o relajación de los músculos, que dan lugar a fenómenos hemodinámicos, de movimiento de la sangre. Movimiento de la sangre de aurículas a ventrículos, movimiento de la sangre de ventrículos a arterias. Y estos fenómenos mecánicos y hemodinámicos dan lugar a manifestaciones clínicas. El ciclo cardíaco clínico, el que se puede ver en la cama del enfermo, el que se puede ver en la clínica. ¿Qué manifestaciones clínicas te permiten a ti darte cuenta en qué fase el ciclo cardíaco está? La primera y más importante de todas, la más sencilla: el pulso. La palpación del pulso. El pulso evidentemente coincide con la gran salida de sangre del ventrículo hacia la aorta, que hace una variación entre la presión arterial diastólica y ese subidón sistólico. Si tú tienes una gráfica de la presión aórtica, te vas a dar cuenta que está haciendo esto. Como en las terapias intensivas, ¿no? Cuando tienes un paciente con línea arterial, está haciendo movimientos entre la presión diastólica y la presión sistólica. La diferencia entre estas dos se llama presión de pulso, y es lo que tú percibes en el pulso. La percepción del pulso es una de las competencias básicas que tiene que tener cualquier médico, pero un cardiólogo mucho más. Cuando no existía otro método de diagnóstico más que el pulso, en la época de Hipócrates, pues Hipócrates fue capaz de hacer un tratado del pulso escribiendo 500 tipos diferentes de pulso. No tenía nada más, se tenía que hacer de tocar pulsos diferentes y detectar cómo estaban. Por supuesto que ustedes ya han revisado y van a revisar mucho más las variaciones del pulso que se pueden encontrar en diferentes enfermedades. Por ejemplo, los pulsos parvus et tardus de la estenosis aórtica, los pulsos altones de la insuficiencia aórtica, el pulsos irregulares, como se describió hace más de 600 años y después se comprobó por Einthoven que correspondía a la fibrilación auricular. El fenómeno de Benkeback. ¿Qué es el fenómeno de Benkeback? Míralo. Es la regulación del PR. Se vio 50 años antes de que existiera el electro. El fenómeno de Benkeback se describió percibiendo pulso arterial y pulso venoso. Tenías más distancia entre el pulso venoso y el pulso arterial, hasta que de repente había un pulso venoso que no iba seguido del pulso arterial. Así lo describió Benkeback.
Y Einthoven lo que hizo fue, trajo pacientes con fenómeno de Becker que son un electro. Eso es básica. Yo creo que ustedes deberían tocarle el pulso a todo lo que se deje, a todos los pacientes que puedan, para adquirir esa habilidad. Desde percibir volemia, percibir frecuencia cardíaca, percibir presión de pulso, percibir irregularidades del pulso. Es una habilidad básica. Y también situarte en el ciclo cardíaco para los fenómenos auscultatorios, para poder saber si es sistólico o diastólico. Un explorador novato, pero yo diría que cualquier explorador debería tomar el pulso para situarse en el ciclo cardíaco. Y es una de las primeras manifestaciones clínicas. El pulso arterial, el pulso venoso, los ruidos. El primer ruido, el cierre de las válvulas atrioventriculares. El segundo ruido, el cierre de las válvulas ventricular-arteriales. El tercer ruido cardíaco, cuando se llega a presentar, que se da más o menos aquí, en la fase de llenado ventricular rápido, o el cuarto ruido cardíaco, que se da más o menos acá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me recuerdo? Mónica. ¿A qué corresponde el tercer ruido cardíaco? Cuando la sangre como tal choca con otro como un poco más de sangre dentro del ventrículo. Buenísima respuesta, es la que yo he dado, la que les doy en pregrado siempre les digo eso, la sangre que está en la aurícula, que cae y choca contra la sangre del ventrículo. Pero ya están grandes, ya les quiero decir que Santa Claus no existe. En realidad no es eso. Lo explico yo así en el pregrado y no me dejarán mentir, pero no es eso. Lo explico así en el pregrado porque es muy fácil de entenderlo. Pero en realidad eso implicaría que llega un momento de no ver sangre en el corazón, que hay un vacío. Es un continuo, siempre hay sangre. No puede chocar sangre contra sangre porque siempre hay sangre. Es en realidad la turbulencia que se genera cuando tienes un ventrículo con una cavidad llena y le quieres meter a presión más volumen. Entonces decíamos, cuando tú tienes que meterle a presión volumen, generas una turbulencia. Por lo tanto, ¿en qué paciente se presenta el tercer ruido? En aquellos pacientes congestivos. La congestión te hace tener que meter bajo turbulencia un llenado ventricular rápido. Entonces, ¿en quién vamos a escuchar el tercer ruido? El paciente con insuficiencia cardíaca. Diastólica, particularmente diastólica. Tercer ruido. O también un paciente hipervolémico. O también un paciente hiperdinámico, no necesariamente con falla cardíaca. Un embarazado, un paciente hipertiroideo, un paciente que está en sepsis, puede tener tercer ruido sin necesariamente tener insuficiencia cardíaca. ¿Y el cuarto ruido en qué momento se va a dar? Pues una contracción auricular. Cuando tú contraes las aurículas y haces vaciar ese contenido a un ventrículo rígido. Eso produce un choque de sangre contra un ventrículo rígido y eso genera un fenómeno acústico, que es el cuarto ruido, que se va a ver entonces en las patologías en donde se incremente la rigidez ventricular. Por ejemplo, miocarditis hipertrófica, por ejemplo, hipertrofia ventricular, por ejemplo, carditis isquémica, donde no hay suficiente relajación, ahí vas a tener un cuarto ruido. Claro, son fenómenos clínicos. Entonces, el ciclo cardíaco es el conjunto de eventos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos, que dan lugar a manifestaciones clínicas y que se repiten de manera periódica, más o menos 60 veces por minuto, en un paciente sano, o más en un paciente taquicárdico, o menos en un paciente con taquicardia. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Seguros? El esquema que mejor resume todos estos eventos en una sola imagen es nuestro base para trabajar el resto de la vida para ustedes, con cardiólogos. Es el esquema de Vickers. El esquema de Vickers, el esquema de fisiología de Vickers, en donde resumes todos los eventos ventriculares, arteriales, auriculares, acústicos, eléctricos y clínicos en una sola gráfica. Entonces, esto es una tarea que no me tienen que entregar, que ya no están en ese momento de la vida como para entregarme tareas, pero que sí les recomiendo hacer hoy, cuando tengan unos minutos libres, tomen una hoja de papel normal, dibujen el esquema de Vickers y piénsenlo conscientemente, sin ninguna distracción, dibújenla con cuidado, qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Porque la tienen que tatuar en la mente, porque ahora cuando estén haciendo un eco tienen que estar pensando en el esquema de Vickers. Porque ahora cuando estén consultando un paciente tienen que tener en la mente el esquema de Vickers, qué es lo que está ocurriendo ahí. Ahora que veamos las curvas en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, las curvas de presión y veamos los fenómenos que ocurren en las curvas de presión, pues van a tener que estar ya con esto dominado para que puedan entenderlo un poquito mejor. ¿Vamos claros acá? ¿Seguros? El jueves vamos a revisar sobre esto conceptos básicos de fisiología hemodinámica, es decir, del volumen
vamos a partir a la presión, de la presión al gasto cardíaco, del gasto cardíaco a las resistencias vasculares sistémicas y de ahí al monitoreo hemodinámico de los pacientes. Monitoreo hemodinámico basado en conocimiento fisiológico. ¿Claros? ¿Listos? Pues vamos por para que lo vayan digiriendo y lo vemos el próximo jueves a las 7 de la mañana. ¿Sale?